Amigos, continuamos con las actividades el día de hoy de este encuentro de negocios 2022 organizado por Canacintra Hermosillo. Mandándole un gran saludo a todos los que a través de redes sociales continúan dándole seguimiento a este importante día de actividades. Precisamente este encuentro de negocios 2022 que realiza en Alianza Canacintra Hermosillo es precisamente con la Secretaría de Economía del Estado y el Clúster Minero de Sonora. Para darle entrada a esta actividad, los patrocinadores importantes en este encuentro de negocio, conozcamos más de Cepeda Estructural. Es nuestro patrocinador Cepeda Estructural presente en este encuentro de negocio, el cual agradecemos su presencia también. Para dirigir este panel, precisamente el panel de proyección de la industria automotriz hacia la electromovilidad, quiero que reciban con un fuerte aplauso el día de hoy al ingeniero Darío Sánchez. Adelante. Quien tendrá a su cargo precisamente el llevar la moderación de esta importante actividad, importante y esperada actividad. Para conocer más de los panelistas, a continuación conozcamos más del doctor Eduardo Javier Solís Sánchez. Eduardo Solís, 2020, consultor internacional y de estrategias de negocios, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 2008 a 2020, CEO y presidente de la AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. 2001 a 2007, director de la Unidad para la Atracción de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. 1995 a 2000, subsecretario para América Latina y administrador del TLCAN, jefe negociador para los acuerdos comerciales con América Latina. Actualmente lidera diversos proyectos de consultoría internacional, apoyando empresas globales en su proceso de aterrizaje de inversiones en México, desarrollo de cadenas de valor e implementación de estrategias para optimización de costos. Asesor de diversos estados en materia de atracción de IED y aprovechamiento de oportunidades globales de negocios, además de ser asesor experto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Estando a cargo de capacitar a la red de representaciones en el exterior en materia de mejores prácticas internacionales para la atracción de IED.
En su cargo como CEO y presidente de la AMIA, Solís representó al sector privado mexicano y lideró las negociaciones del sector automotriz en el marco del TMS. Bienvenido y le pido que pase por favor al doctor Eduardo Javier Solís para que ocupe su lugar. Acompañándolos también el día de hoy, conozcamos más del ingeniero Enrique Araiza Valle. Ingeniero Enrique Araiza Méndez. Escolaridad: 1998 a 2000, Master in Organizational Management, Universidad de Phoenix, Tucson, Arizona. 1980 a 1984, ingeniero mecánico electricista, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Educación especializada, Black Belt certificado. 2004, Six Sigma Institute, México. Lean Manufacturing Academy. 2002, Planta Ford Saar Louis, Alemania. Singo Lean Manufacturing Workshop. 2001, Lean Enterprise Institute, Estados Unidos. Diplomado ISO 9000, ISO 14000, 1998. VCA México. Diplomado de Ingeniería Industrial, 1997 y TESM Campus Querétaro, México. Experiencia profesional: 37 años de experiencia en Ford Motor Company. En 1985 ingresa a Ford, iniciando con un entrenamiento en México, España y Japón, para posteriormente ocupar diferentes posiciones a lo largo de su trayectoria. 1985 a 1991, ingeniero de producción, planta de Hermosillo. 1991 a 1994, gerente de Ingría, de manufactura, gerente de producción y gerente de área de ensamble final, planta Hermosillo. 1994 a 1998, gerente de área, estampado y carrocerías, planta de Hermosillo. 1998 a 2000, gerente de manufactura esbelta, planta de Hermosillo. 2000 a 2002, gerente de manufactura esbelta, planta de Cuautitlán. 2003 a 2007, gerente de manufactura esbelta, planta Hermosillo. 2007 a 2008, gerente de operaciones de lanzamiento, planta 2, motores diésel, Chihuahua. 2008 a 2012, gerente de planta, plantas 1 y 2 de motores, Chihuahua. 2012 a 2015, gerente de planta de estampado y ensamble de Pacheco, Buenos Aires, Argentina. 2015 a 2017, gerente de planta de Hermosillo. 2017, presente. Director de manufactura, Ford de México, plantas Hermosillo, vehículos. Cuautitlán, vehículos. Chihuahua 1, 2 y 3, motores. E Irapuato, transmisiones. Así como la responsabilidad del área de calidad de Ford de México para vehículos nacionales e importados. Recibimos entonces al ingeniero Araiza, bienvenido. Adelante, pueden tomar asiento, ingeniero Sánchez. Vamos, adelante por favor. Vamos entonces a complementar este panel. Precisamente vamos a complementar este panel con nuestro siguiente invitado, quien estará de manera virtual. Conozcamos más del ingeniero Thomas Karik. Thomas Karik es ingeniero de construcción de vehículos y tiene un posgrado en administración de empresas. Trabajó en Volkswagen de México en diversas posiciones ejecutivas durante 37 años, julio de 1980 a marzo de 2017. Su último puesto fue el de vicepresidente de Relaciones Corporativas y Compliance Officer. En esta posición, que ocupó por 10 años, su responsabilidad incluía relaciones gubernamentales, aduanas y tratados comerciales, comunicación corporativa, asuntos legales y governance, risk y compliance. Su experiencia en el sector automotriz abarca finanzas, gestión de proyectos, negociación y aplicación de tratados comerciales, asuntos regulatorios y gestiones gubernamentales, relaciones laborales y sindicales, procesos de ubicación de plantas y negociación de incentivos. Implementó la política de integridad y gobernanza en Volkswagen de México, incluyendo los procesos de gestión de cumplimiento y riesgo, el código de conducta, el sistema de denuncias y el comité de ética. También creó la política de responsabilidad social de la empresa, generando exitosos programas filantrópicos en las áreas de apoyo social y protección ambiental. Karik fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz por 20 años, interactuando con todas las empresas armadoras y las relevantes del sector de autopartes. Ejerció la misma función en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.
También perteneció al Consejo Directivo de la Cámara Mexicano-Alemana de Industria y Comercio por un total de 12 años, fungiendo como presidente del Consejo en los últimos 3. Otras membresías en consejos fueron en el Patronato de la Industria Alemana para la Cultura y en el Colegio Humboldt de Puebla. Actualmente, Carig es conferencista y consultor organizacional independiente en temas de la industria automotriz, de comercio internacional y de la implementación de sistemas de gobernanza empresarial y ESG. Es catedrático en temas de integridad y gobernanza en el IESD School of Management en Puebla, México. Pertenece a consejos de administración de empresas del sector automotriz e inmobiliario. El 31 de enero de 2019 fue galardonado con la Cruz al Mérito de la República Federal de Alemania. Nos da mucho gusto que de forma virtual esté presente el ingeniero Carig. Así que cedo el uso de la voz entonces al ingeniero Darío Sánchez Valle para que sea el moderador de este importante panel. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos. La verdad es que me siento muy honrado, tremendamente honrado de pues poder, vamos a llamar así, facilitar este panel. Gracias a Canacintra y la verdad me siento con una gran responsabilidad porque cómo aprovechar, no prometo que sea una hora porque con esta experiencia que tenemos aquí no creo que una hora nos baste para poder sacarle todo el jugo a la experiencia de Eduardo, de Enrique y de Tomás y con todo esto que tiene que ver con algo tan importante como la electromovilidad. Gracias Eduardo, gracias Enrique, gracias Tomás por ser parte. Hace rato platicábamos al inicio, bueno, en primera instancia, recordarles que los 2 días de conferencias en Canacintra han tenido que ver exactamente con el futuro de lo que es el medio ambiente. Y dentro de ese ámbito del medio ambiente hemos estado buscando especializarnos en lo que tiene que ver con el futuro de ir dejando las energías fósiles, ¿no? Es decir, los combustibles fósiles. Y en la industria automotriz pues es una de las grandes tendencias, cómo ir pasando de los combustibles fósiles a lo que son combustibles limpios, vamos a llamar así, electricidad, hidrógeno, algunas otras combinaciones. Muy bien, pues vamos a iniciar. Yo quisiera empezar preguntándote, Eduardo, estuviste pues, más de una década como presidente de la MIA, de pues, lo que agrupa a todos los fabricantes de autos en México, es la asociación más importante. AMIA y AMDA van de la mano y son la gran unión de los empresarios de la industria automotriz. Quisiera preguntarte, ¿estamos preparados en México para lo que viene con respecto a la electromovilidad? Bueno, primero quiero, por supuesto, empezar por agradecer el estar aquí con ustedes en este encuentro de negocios 2022. Gracias, Silvia, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y los saludo a ustedes y por supuesto a ti que nos vas a estar facilitando estas conversaciones. Gracias por traerme aquí. Saludo también a Enrique con mucho honor y un enorme gusto de saludar a mi amigo de muchísimos años, el buen Tomás Carig. Qué gusto saludarte, Tomás, y encontrarnos de nuevo en estas andanzas tan similares. Y para mí es un gusto siempre compartir contigo una persona de muchísimo conocimiento y a la que respeto muchísimo. Déjame hacer primero una acotación y luego ser disruptivo, si te parece. Claro. Como para empezar. La acotación sería que los que estamos de este lado del panel y tú nos ayudes, siempre distingamos producción de consumo. Porque cuando dices electromovilidad,
al señor que está metido hasta el tuétano Tuétano. en la manufactura, él está pensando en producción. Pero Tomás y yo decimos, bueno, no sé, el señor quiere promover electromovilidad y yo no sé si quiere promover consumo en México. No, no es lo mismo. Y no, la receta no es la misma. Y los problemas y los inhibidores y lo que puede hacer que florezca no es lo mismo. Entonces, la primera es la acotación. Siempre distingamos los asistentes, nosotros y tú, en esta discusión que apenas vamos a comenzar, o esta conversación más bien, entre lo que es el consumo y cuáles son los elementos que van a permitir que haya más electromovilidad en México y el consumo en el mundo y los inhibidores y qué lo promueve y por qué. Muy bien, consumo y la electromovilidad y el futuro de la electromovilidad en México, en el mundo. Producción. ¿Qué se requiere para que nos vayamos hacia la producción de vehículos eléctricos o híbridos? Dejándolo ahí, porque luego híbridos plug-in y híbridos eléctricos e híbridos, ¿no? Son dos temas que hay que distinguir para poder que las respuestas de cualquiera de nosotros y tus preguntas sean muy precisas. ¿Ok? No son lo mismo, ni los inhibidores son los mismos, ni lo que los promueven son los mismos. ¿Ok? Pues es lo primero, una acotación. Ahora, la disrupción. Sí tenemos que ser muy disruptivos y decir, por el lado de consumo, necesitamos a un gobierno promotor, porque cualquier país que tú me menciones hoy, incluso Estado, en el caso de Estados Unidos, que hoy tenga un porcentaje considerable de ventas de vehículos eléctricos o híbridos, detrás va a estar una acción del gobierno, incentivos, subsidios, promoción. En Estados Unidos te dan $7,500 y ahora tengo que acotar por lo menos cuando tú compras un vehículo eléctrico o híbrido. ¿Por qué? Porque dentro de la disrupción tengo que poner en la mesa que por un lado es el tema incentivos, promoción al consumo, acciones de gobierno estatal o federal. Y por el otro lado, el tema del estado del arte de la tecnología. Hoy, el estado del arte de la tecnología no te permite que la solución de mercado, y para ponerlo de manera muy sencilla es el precio, sea el que te lleve a los vehículos eléctricos o híbridos. Son más caros. Baterías caras, fabricación del vehículo en general te va a llevar a un vehículo de igual a igual, es decir, transportar el mismo número de pasajeros, todo igual. Va a ser más caro en la agencia el vehículo eléctrico híbrido. Es decir, en la solución de mercado te vas por el de combustión interna, no haces las cuentas de cuánto te vas a gastar de gasolina en los próximos 10 años, es como un financiamiento, dices, bueno, pues la gasolina la iré pagando ahí año con año, pero por lo pronto me cuesta 150,000 pesos más. Estados Unidos te dice, te doy $7,500, y si lo compras en California, te da $2,500 más. Es decir, te da $10,000 para compensar las diferencias del precio de mercado. ¿Por qué digo yo que es un tema del estado del arte? Porque en el laboratorio de alguien, en mis tiempos había un personaje que se le llamaba Ciro Peraloca. ¿Te acuerdas, Enrique? Claro. Y Ciro Peraloca es este señor que está metido en un laboratorio ahorita, mientras nosotros estamos aquí inventándonos cosas a ver qué decir. Hay un señor que está metido haciendo pruebas de laboratorio para ver qué se va a utilizar en el futuro de los vehículos eléctricos. Porque los que hoy hay
todo el piso del auto son baterías. Es pesado. La independencia del vehículo no es infinita. O sea, tiene una limitación fuerte. Tienes que volver a cargar. Si es 220, pues te tienes que tener tus horas ahí conectado. No es que en 440 carga muy rápido, sí, pero 440 no tengo en la casa. Ah, pero tienes que tener electrolineras. Si cada Starbucks o cada cafecito tuviera 3 estacionamientos de electrolinera, pues me animo más. Pero ¿cómo me voy de Hermosillo 3 horas, 6 horas? ¿En dónde voy a cargar? Entonces se vuelve un auto de la ciudad nada más, porque no sé dónde va a haber la siguiente electrolinera. Porque el kit que traigo en la cajuela es 110, lo conecto en la luz, sí, nada más que requiere 14 horas. Todas estas limitaciones, el estado del arte, de la tecnología va a cambiar. Está en el laboratorio de alguien. A lo mejor en esta botella va a caber todo lo que requieres para almacenar la energía. ¿Qué es esto? No sé. No sé qué químico es, pero a lo mejor ya no es litio, es otra cosa. Ese desarrollo tecnológico que nos va a sorprender a todos dentro de una semana, un año o 10 años, va a ser disruptivo desde el punto de vista tecnológico, va a ser otra cosa. Y va a hacer que valga, voy a decir una barbaridad, la mitad. Se va a requerir que los gobiernos intervengan si el auto te cuesta la mitad. No, la solución de mercado te va a llevar a irte por los eléctricos o híbridos. Hoy no. Hoy no. Cuando la solución de mercado sea esa, entonces sí. Cuando a mí me dicen, Eduardo, en el 2025 vamos a tener 30% de autos eléctricos híbridos, depende cuánta lana le metan los gobiernos o que haya un desarrollo tecnológico que hoy no conocemos. Y como ese no lo vamos a conocer sino hasta que lo anuncien, no lo sé. Es una bolita mágica. 30% de los autos, pues no sé. Interesante, Eduardo. Interesante porque primero nos planteas la diferencia entre una visión de mercado y una visión de producción. Por eso tan rico este panel, porque pues Enrique viene de la parte de la producción. Entonces, desde el punto de vista de mercado, hay muchas interrogantes. Oye, en México, porque en otros países sí está sucediendo, existen apoyos, existen incentivos para que este proceso de adopción de las nuevas tecnologías de carros eléctricos se dé más rápido. En México hasta el momento no hay nada o no está habiendo nada. Y hago un apunte rápido nada más porque aquí está Tomás. Tomás y tu servidor y otros que trabajábamos en AMIA, empujamos muchísimo y es para dar un ejemplo. Que cuando tú compres un auto eléctrico híbrido no te cobren el IVA. Hombre, 16% ya de un auto de $500,000 de pesos, de 800,000 pesos, ya es algo. ¿Y lograste el ISAN entonces? Y logramos solo el ISAN. Que fue un gran paso. Felicidades. Sí, pero, de 2.5, 3 a 16 hay mucha diferencia. No estamos diciendo pónganle dinero, es exéntenlo de ciertos cargos que permitan que hoy haga por la diferencia del costo de un vehículo en la agencia y que se incentive a la compra, como se hace en todo el mundo. En el futuro no se va a requerir, porque habrá un desarrollo tecnológico que permita que sean más baratos. Hoy no. Muy interesante esta visión que nos planteas, que es la visión de mercado. Ahora quisiera ir a la visión de producción. Como entendiendo el talento humano, entendiendo la proveeduría, entendiendo todo lo que involucra la producción de autos eléctricos e híbridos. ¿Estamos preparados en México, Enrique? Antes de contestarte, primero, mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir lo poco, lo mucho que sé del tema. Muchas gracias a Silvia, el comité directivo, a mi buen amigo Gabriel, todos de Canacintra, que
que me invitaron. Y me da mucho gusto estar aquí también con Eduardo y con Tomás para compartir experiencias, vivencias y lo que conozcamos de este tema. Sí y no. En primer lugar, un auto eléctrico comparte más o menos el 90% de los componentes con un auto tradicional. Perdón por lo técnico, pero les voy a explicar así rápidamente la diferencia. Realmente la única diferencia que hay entre un auto eléctrico y uno convencional son 3 componentes, que son de alta tecnología, difíciles de fabricar y caros, que básicamente es la batería, que es lo más famoso de todo, y como decía Eduardo, pues ocupa todo el piso del auto actualmente. Pero luego tenemos dos animalitos muy interesantes, ¿no? Uno, evidentemente, son los motores eléctricos, que dependiendo de la versión y la marca del auto puede ir desde 1 hasta 4 motores por vehículo. Y luego tenemos una combinación de una transmisión con un diferencial, que en la jerga automotriz se llama transeje electrónico, que es bastante grande, pesado, difícil, es casi tan complejo como una transmisión automática. Y eso es decir, entonces les decían que esos componentes en términos de número de partes representan algo así como el 10%, mientras que el 90% es tradicional. En términos de costo representan casi el 40%. Esto quiere decir que todas las plantas de tren motriz que todas las armadoras tenemos en México y en el mundo, que tradicionalmente se dedicaban a hacer motores a gasolina, motores a diésel, o transmisiones automáticas, manuales hace años que prácticamente no hay en el mercado, se tienen que convertir a la producción primaria como Tier 1 de nuestras propias plantas, porque el know-how que se requiere, la inversión capital que se requiere y aparte el control que necesitamos tener sobre la calidad y costo hace que nosotros nos fabriquemos esos 3 componentes, ¿no? Dicho lo cual, evidentemente la mayor área de oportunidad está en la pila. Ahora, la pila actual, que es de generación 1, todos los que no están dentro de esa ola de cómo fabricar pilas ya no entraron a la primera generación. Eso en la mayoría de las armadoras ya está hecho, ya está definido y ya está. Pero decir pila o decir batería es muy extenso. En realidad la pila se compone de dos grandes temas, ¿no? Uno, lo que son la pila en sí misma, que son como unos cubitos, como los cartones viejos de leche. Y lo otro es todo el empaquetamiento de la pila, que generalmente son 2 placas de aluminio fundido, una parte superior y una parte inferior. Y dirán ustedes, bueno, ¿por qué aluminio? ¿Por qué tan caro? El tema es que la tecnología actual de pilas, usamos pilas húmedas todavía, que se conoce de manera genérica. Esto es, que es como una pila común, la que usas para el control de la televisión. Es idéntico, pero en grandotote, ¿no? Y son un montón de esas cositas que se empaquetan y se conectan en serie, en paralelo, para dar amperaje y voltaje, que es lo que necesita todo el auto, ¿no? En fin, no me quiero poner muy técnico. Entonces, todos esos microcomponentes que van dentro del empaquetamiento de la pila es donde está el área de oportunidad de crecer en México. Y no estamos ahí todavía, ¿no? Entonces, sí tenemos la ingeniería, sí tenemos la capacidad, pero sí tenemos que subirnos a ese tren. Entonces, desde el punto de vista producto, tenemos que conocerlo a fondo y luego aprender cómo se fabrica. Y hay una conexión muy fuerte entre esas dos cosas, ¿no? Complementando la pregunta con lo que nos acabas de responder, Enrique, los empresarios en México, ¿qué necesitaríamos entender? ¿Qué necesitaríamos saber? ¿Y qué necesitaríamos hacer para poder participar en esta transición de la producción eléctrica? Bueno, en mi opinión, y eso refleja únicamente mi punto de vista, decía ahorita usamos tecnología de pila húmeda, un cátodo, un ánodo y un medio transmisor, ¿no? Que es un gel normalmente. La siguiente etapa, la segunda fase de las pilas, se denomina pilas secas. Todavía el litio va a continuar siendo el principal insumo, porque se va a requerir ese material. La ventaja es que van a ser mucho más pequeñas, pesan muchísimo menos y van a ser mucho más baratas. Hay otras tecnologías que andan por ahí relacionadas al hidrógeno y otro tipo de materiales, pero en realidad, en promedio, puede haber sus excepciones, la segunda ola va a consistir
en pilas de estado sólido, ¿no? O pilas secas, ¿no? Es en ese tren donde nos tenemos que subir ahorita de inmediato. Ahora, pues todos ustedes han visto en la prensa, Sonora afortunadamente tiene yacimientos bastante importantes, particularmente de litio y grafito, y el tema está en que tenemos que aprender la tecnología de fabricación de pilas, ¿no? Es un proceso caro, difícil, que actualmente básicamente Medio Oriente es el que lo domina, ¿no? China, Japón y Corea del Sur, ¿no? Un poquito por Europa, un poquito por Norteamérica, pero en porcentajes todavía relativamente bajos, ¿no? Entonces, nos tenemos que subir, insisto, a la siguiente generación de la electromovilidad, que va a ser predominantemente el cambio de tecnología en las pilas. Fantástico, Enrique, gracias. Con lo que nos acaba de compartir Eduardo, con lo que nos acaba de compartir Enrique, quisiera pasar con Tomás. Tomás, tú que pues, estuviste muchos años en una gran compañía como Volkswagen y que tienes esa visión, pues también Eduardo, también Enrique, por supuesto, pero tú que ahorita estás en la consultoría, en el tema global, en esto que estamos viendo de la tendencia del cambio de las energías fósiles a las energías limpias. Platícanos un poco, Tomás, por favor, ¿qué está pasando en el mundo en este tema? Es decir, si nos pudieras ubicar a nivel mundial, ¿dónde estamos parados hoy en día? Y México, dentro de ese mapa de dónde estamos parados, como planeta, como humanidad, vamos a llamar así, México, ¿en dónde está particularmente? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ve, perfecto. Pues, primero, muchas gracias por la invitación a Canacintra, Hermosillo, y por supuesto, un gran saludo a mis colegas en el panel y en especial, a mi amigo y compañero de muchas batallas, Eduardo Solís, qué gusto volvernos a encontrar, aunque sea de manera virtual, Lalo. Gracias por la pregunta, porque yo creo que viene mucho al caso, y regreso al argumento de Eduardo que dice, el consumo no es lo mismo que la producción. Por supuesto que no, pero sin consumo no hay producción, ¿no? Y bueno, todos sabemos que el consumo de los coches que hacemos en México, pues se da en otras partes del mundo, ¿no? Y especialmente hablando de los autos eléctricos, es un hecho que hay que estar muy, muy consciente de que hoy en día, hasta la fecha, la mitad de los autos eléctricos que se venden en el mundo se venden en China, a los clientes chinos, y se fabrican en China, por supuesto, ¿sí? 3 millones de vehículos el año pasado en China. En Estados Unidos, en Europa el año pasado se vendieron 2.3 millones, y en Estados Unidos solamente 700,000, ¿no? Y eso ha hecho que en China ya el auto eléctrico tiene una participación en el mercado del 30%. Europa está llegando apenas en los últimos meses al 20%, y como que se está estancando ahí en ese 20%. Y Estados Unidos apenas va en el 5%, ¿no? Entonces, Estados Unidos sobre todo, que es nuestro cliente principal, pero también Europa, todavía tienen un largo tramo que recorrer en este tema de los autos eléctricos. Y algo que llama la atención en China, aparte de los apoyos del gobierno, que en China también existen, es que el precio promedio del auto eléctrico vendido en China es de $22,000, mientras que en Estados Unidos y en Europa es de aproximadamente $40,000. O sea que tal parece que no es tan cierto que los autos eléctricos tienen que ser caros. Los chinos encontraron la manera de hacer autos eléctricos mucho más baratos, hasta algunos extremadamente baratos, como el líder en el mercado chino, que es una cosa que se llama Wuling Hongguang, que cuesta $5,000. Y es un auto eléctrico. Claro, no tiene mucho equipamiento, no tiene mucha autonomía,
pero se vende a $5,000 y es el auto eléctrico más vendido en China. Entonces, hay que tener claro que hay diferentes maneras de acercarse a este tema de los autos eléctricos en los países y en las regiones que ya están muy metidos. Ahora, se habló de los incentivos de los gobiernos. Y los gobiernos es lo que están viendo es que no van a poder estar dando incentivos por toda la vida. Entonces, ¿qué están haciendo? Están decretando en algunas partes del mundo que a partir de cierto año ya no se van a poder vender autos con motor de combustión interna. Todos van a tener que ser eléctricos. ¿Sí? Europa acaba de decidir en el Parlamento Europeo que ese va a ser el año 2035. Entonces, a partir de esa fecha, sin incentivos, todo el mundo va a tener que comprar autos eléctricos. La discusión no se acaba porque todavía hay discusión alrededor de este tema, que si es la mejor decisión o no, podría todavía tener alguna modificación, pero ahí había la tendencia. El estado de California y el estado de Nueva York en Estados Unidos ya anunciaron un tema similar, ¿no? Y otros países como Canadá, Japón, hasta Costa Rica han decretado este tipo de fecha. Entonces, quiere decir que en lugar de los incentivos va a venir la legislación que dice, este coche lo puedes vender y el otro ya no lo puedes vender, ¿no? Bueno. Y es una discusión incluso política entre fracciones políticas, donde unos están a favor y otros están en contra, que no se ha terminado. El gran problema para los gobiernos, más que los incentivos a los coches, y ya lo mencionó Eduardo, es cómo generar la infraestructura de carga para que la gente tenga la confianza de, independientemente de cuánto cueste su coche, de tomarlo como, vamos a decir, la primera opción de automóvil que le permite moverse a donde ellos quieran. Y estaciones de carga pública, donde cualquier persona, que a diferencia de la estación de carga que tengo en mi casa, ¿verdad? Pero cuando voy en carretera necesito estaciones de carga pública. En Estados Unidos hoy hay 113,000 y dicen que van a crecer a 1.2 millones en el 2030. Pero apenas están empezando, ¿no? China ya tiene 1.150.000, ¿sí? Y van a crecer a 3 millones en el 2030. Mucho más creíble eso de crecer de 1 millón a 3 millones. Europa tiene un problema similar, apenas tiene 200,000 estaciones de cargas públicas y quiere crecer a 3 millones, ¿no? Y eso va a requerir fuertes inversiones por parte de los gobiernos. En Europa hablan de 40,000 millones de euros. Y después viene el tema de la red de suministro eléctrica. La red de suministro eléctrica no está preparada en muchas partes para poder soportar esta carga adicional. Porque recordemos que un auto eléctrico en la familia duplica el consumo de energía eléctrica de esa familia, ¿sí? Y si todas las familias en un fraccionamiento tienen autos eléctricos, se duplica el consumo del fraccionamiento y la infraestructura, quién sabe qué va a hacer. Y finalmente viene el tema clave en la discusión de la sostenibilidad. El auto eléctrico solamente nos va a ayudar a impactar positivamente en el tema del cambio climático y los gases de efecto invernadero cuando la energía eléctrica es producida de fuentes renovables. O sea, si los países no tienen manera de garantizar que los autos se van a cargar con energía de fuentes renovables, no tiene ningún caso estar incentivando la venta de los coches para que en la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles se vuelva a generar el mismo CO2, ¿no? Entonces, el tema va mucho más allá de simplemente vender y producir autos eléctricos. Ahora, cierro diciendo lo siguiente. Si China es tan exitoso en el tema de autos eléctricos y lo son incluso ya exportando autos eléctricos, por ejemplo, a Europa, en Europa el 20% de los autos eléctricos que se venden son producidos en China.
y además son los autos más económicos. Entonces quizás deberíamos pensar, si hablamos del futuro de los autos eléctricos en México, en una posibilidad de que el futuro de los autos eléctricos en México, o que vamos, llevan a un crecimiento de la industria, podrían ser también vehículos con tecnología que viene de China. Hasta ahí dejaría yo este tema hasta el momento. Fantástico, Tomás. Me gustaría complementar tu comentario con otra pregunta. Tomás, nos debes el porcentaje de Latinoamérica. Nos dijiste 30% China, nos dijiste 20% Europa, nos dijiste 5% Estados Unidos. Latinoamérica, ¿en qué porcentaje estamos? Y número dos, este tema de la recarga, que es fundamental, porque yo creo que ahorita es el principal inhibidor. Definitivamente el precio es uno de ellos, pero yo escucho, estando en algunos comités y consejos que tienen que ver con la industria automotriz, escucho exactamente al consumidor, y el consumidor, lo que dijeron ustedes ahorita es lo que dice el consumidor. Oye, sí es más caro, pero estaría dispuesto a pagar por el auto por el beneficio de la gasolina, pero ¿dónde lo cargo? O sea, si quiero salir a Tucson, si quiero, pues no hay cómo. Y entonces mi pregunta son dos. ¿Cuál es el porcentaje en Latinoamérica en el que estamos ahorita para ubicarnos contra ese 30% de China? Y dos, ¿cómo está resolviendo el mundo? Nos diste ahorita cifras, pero ¿cómo lo está resolviendo el resto del mundo los centros de carga? ¿Están siendo parte de las estaciones de gasolineras? ¿Están siendo parte o sea, ¿cómo lo está resolviendo el mundo? ¿Y qué podríamos aprender nosotros en México de eso? ¿Y qué podríamos nosotros, los empresarios, estar visualizando de decir, oye, pues yo puedo jugar en esa cancha de la recarga de los automóviles, que van a ser las futuras gasolineras, por así decir? Sí, Rodrigo, gracias. Precisamente le das en el clavo al tema, ¿no? Respecto al porcentaje en Latinoamérica, siento decir que no tengo un número a la mano, pero estoy totalmente seguro que estamos hablando de algo así que abajo del 1%. ¿Ve? Y ningún país de Latinoamérica ha avanzado en el tema por diferentes razones. Quizás países como Costa Rica son los que más preparados están, pero son mercados muy pequeños. Brasil le sigue apostando mucho todavía al tema del alcohol, que tiene una cierta argumentación ecológica, ¿no? Entonces aquí no vio tal desarrollo, sobre todo, por un lado, por el precio de los vehículos, ¿no? Y por otro lado, por la falta de infraestructura de carga. Ahora, yo decía, el enfoque para los gobiernos, para la inversión de los gobiernos, va a tener que ser subvencionar, fomentar el crecimiento de la red de carga. Porque si no, es un tema de gallina y huevo, ¿no? La gente dice, no compro coches eléctricos porque no hay estaciones de carga. ¿Sí? Y los empresarios que podrían poner estaciones de carga dicen, ¿para qué la pongo si no voy a tener clientes? ¿No? Entonces ahí esto no va a funcionar solamente si interviene el gobierno con incentivos. El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a financiar 500,000 estaciones de carga en los próximos años, o sea, más o menos de la mitad del déficit que hoy se ve en Estados Unidos, lo va a financiar el gobierno. Hay algunas empresas automotrices que quieren promover sus vehículos eléctricos que ya están en el mercado, están financiando la instalación de estaciones de carga ellos mismos, por ejemplo, en centros comerciales. Tesla es un ejemplo, ¿no? Pero va a ser inevitable que el gobierno intervenga, el gobierno apoye con dinero la creación de estas estaciones de carga, porque si no, no se va a dar. Si no, nos vamos a quedar atrapados en ese dilema de la gallina y el huevo. Entonces yo digo, más importante que los incentivos a la venta
va a ser el desarrollo de esta red, que puede estar entre las mismas gasolineras, que puede ser en forma independiente, que puede, ya hay soluciones de estaciones de carga públicas, o sea, públicas instaladas por los mismos gobiernos, donde ayer lo vi que en la misma banqueta está incluida la toma de corriente para que llegues a cargar en la banqueta, porque fíjate que en muchas partes del mundo, sobre todo los que viven en las grandes ciudades, dicen, yo estaciono mi coche en la calle y ahí pues no tengo cómo poner yo mi estación de carga como si tuviera yo una cochera en mi casa. Es otro problema no resuelto para los que viven en las grandes ciudades, sobre todo europeas, ¿no? En fin, entonces yo creo que una política pública de poner estaciones de carga, independientemente que si hay o no hay todavía suficientes clientes, va a ser la clave de este desarrollo. Muchas gracias, Tomás. Eduardo, y de esto de lo que estamos hablando, tú que como expresidente de AMIA y con tu función actual en consejos en el área automotriz, en México, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está promoviendo ahorita en México? ¿Hacia dónde vamos en México en este tema? Bueno, te acerco una cifra. Si solo contamos autos eléctricos, estamos hablando de 0.25 del 1% son autos eléctricos, los que se venden. Esto es la cifra enero-agosto 2022. Estamos hablando de 0.25 del 1%, es decir, 25 milésimos. Cuando él dice 30%, 20%, 5%, en nuestro caso en eléctricos estamos en el 25 milésimos o 0.25 del 1%. Si sumáramos los híbridos o híbridos conectables, entonces sube un poco más, ya estamos hablando del 4.5%. Porque los híbridos e híbridos conectables han tenido un mejor éxito que lo que han tenido los eléctricos, solo eléctricos. Entonces, nada más para poner la cifra, no América Latina, pero sí México. Fantástico. Yo quiero enfatizar en un punto que Tomás acertadamente pone en la mesa, porque además nos tocó juntos vivirlo desde la propia asociación que agrupa a las armadoras, la AMIA. Y es el tema de la infraestructura de carga. No quiero que quede como de pasada, Tomás lo dijo de una manera muy enfática y muy bien puesto. Es un tema toral. Nosotros nos acercamos con la Comisión Federal de Electricidad como el ente natural al que teníamos que acudir, pues como en su momento tú ibas con Pemex para hablar de gasolineras. Pues nosotros nos acercamos con la Comisión Federal de Electricidad para hablar de electrolineras. Y ya le pusimos nombre, electrolineras, porque es un lugar donde vas a despachar electricidad, que como lo dice Tomás, un lugar que puede ser similar a una gasolinera, pero también estamos hablando de un lugar en el que cuando tú te estacionas, sea porque fuiste a tomar un café, sea porque fuiste a un centro comercial o en la banqueta, que por cierto le pusimos al Senado de la República, te acordarás Tomás, una estación de recarga en la calle frente a la puerta del Senado de la República, está una estación de carga eléctrica. ¿Qué se requiere? Bueno, mira, mejor te digo qué es lo que están haciendo los gobiernos. Como hay un tema en el que hay la falta de solución de mercado, como decimos los economistas, se requiere que el gobierno intervenga. Ahí no hay manera. O que las empresas le apuesten, como bien lo dice Tomás, que están poniendo electrolineras o centros de carga en los centros comerciales, auspiciados por las propias marcas que están vendiendo autos que requieren conectarse. Puede ser Nissan,
puede ser BMW, que llegan y le dicen a la plaza comercial, déjame poner 10 lugares al lado de los lugares de discapacitados, dame 6 lugares, dame 8 y yo te pongo un centro de recarga ahí, con la consigna de que, como en los discapacitados, nadie se puede estacionar ahí si no es porque va a recargar. Y no le cobramos la recarga. Llega, se conecta y mientras hace su compra del súper o de la plaza comercial, está recargando. Las propias empresas lo están invirtiendo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos, si tú tienes un pequeño restaurante, un café y pones recargas en tu estacionamiento, yo gobierno te pago un subsidio importante por cada centro de carga que pongas. Cuesta, voy a decir una barbaridad porque no tengo el precio actual, me van a corregir aquí alguien, pero son, vamos a decir, $4,000, $3,500 cuesta. Bueno, el gobierno dice, yo te subsidio hasta $2,500 de esa estación de carga que pongas, como una manera de darle solución a lo que no hay una solución de mercado, porque no es que si yo la pongo, vendo la electricidad y entonces recupero, no hay solución de mercado ahorita, pero es promover que la gente use más el vehículo que requiere conectarse. O hagamos acuerdos con la CFE, como platicábamos aquí atrás, ahorita. Y hicimos un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, en donde le decimos nosotros a la Comisión Federal de Electricidad, uno, garantízame que proviene de energía limpia, porque si no, no tiene sentido. Si va a venir de combustóleo, bueno, en el peor escenario. Es como si yo le echara combustóleo al auto. Porque si requiero el combustóleo para fabricar la electricidad que le voy a echar al auto, entonces la huella de carbono no se redujo en nada. Se requiere energía limpia y la CFE nos dijo, yo te garantizo una cantidad de energía limpia de la que estoy produciendo para el consumo de los vehículos y quedamos de intercambiarnos información mensualmente para asegurar, y yo le reportaría así al gobierno mexicano y a los corporativos, de que la energía que se está usando reduce la huella de carbono. Efectivamente. Que las actuaciones de gobierno sean encaminadas, como bien lo dice Tomás. Incentivos es importante, pero no es todo. Claro que no lo es todo. Es que las actuaciones de gobierno sean promotoras de estas energías. Y el tema de la red de electrolineras es fundamental. Porque si no, entonces hablamos de dos tipos de mercado. El mercado del auto de cualquiera de nosotros de la familia o el auto que anda solo en la ciudad y nunca puede salir, porque cuando salga no tiene dónde recargar. Que es como está ahorita. Entonces, prácticamente es como está ahorita. Oye, este carro lo uso nada más en la Ciudad de México y hasta no lo va a salir de ahí. dijimos, hombre, hagamos vías, por ejemplo, México-Monterrey, México-Guadalajara, México, o sea, hagamos 6 o 7 en la que aseguremos que hay recarga, para que entonces sí funcione como para cualquiera de nosotros en un vehículo familiar, que sé que puedo salir. Si no puedo salir, ya no es exactamente lo que está reemplazando al vehículo de combustión interna. Porque si mi vehículo no me permite de México ir a Acapulco cuando me dé la gana, entonces ese vehículo es para cuando trabajo y estoy en la ciudad. Ah, pero cuando vaya a Acapulco, no, tengo el otro, el de combustión interna. Y déjame terminar de ser disruptivo en un tema que por favor no podemos dejar de mencionarlo, aunque el título no le hace mérito, porque el título es hacia la electromovilidad. Pero hacia la reducción de la huella de carbono, la electromovilidad, por supuesto, en la discusión está hasta arriba, hablando de cambio climático, pero también la combustión interna, y no me dejarán mentir ni Tomás ni Enrique. Lo que se ha hecho en la combustión interna los últimos 15 años es brutal.
en términos de tecnología para reducir el consumo de gasolina. Pasar a lo mejor de 5 kilómetros por litro a promedio 15, 16 kilómetros por litro. Y autos pequeños hasta 23, 24, 25 kilómetros por litro. Es decir, hablar de reducción de huella de carbono y hablar de aportación a la reducción de los gases de efecto invernadero no necesariamente es dejar de hablar de combustión interna. La combustión interna también ha tenido un paso brutal por el desarrollo tecnológico. Simplemente, cuando tú llegas a un semáforo y se apaga el auto, automáticamente es este sistema que se llama Start-Stop. Se apaga el auto sin que tú hagas nada. Le aceleras cuando se pone en verde y se vuelve a prender. Ese Start-Stop te ahorra gasolina. Todos los aditamentos que te ahorran gasolina están encaminados a reducir huella de carbono, reducir gases de efecto invernadero y, por supuesto, aportar a la reducción de cambio climático. Entonces, nada más lo pongo como un tema que no debemos de dejar de mencionar hablando del tema de cambio climático. Qué interesante esto que planteas, Eduardo, porque al final el objetivo es la reducción de la huella de carbono. Entonces, nos decía ahorita Tomás, inmediatamente me imaginé, bueno, si voy a tener un carro eléctrico, pues tengo que tener paneles solares en mi casa, ¿no? Porque si no, pues estoy reduciendo en un lado, pero estoy consumiendo energía que se va a producir de manera sucia. Entonces, de entrada a nivel personal, pues llegar a casa a conectar un carro es porque ya tenemos los paneles. Y entonces estaremos estando en el círculo limpio, vamos a llamar así, ¿no? Si no, de otra manera, pues estamos en la parte limpia del auto, pero estamos ensuciando vía más demanda de energía eléctrica sucia, ¿no? Fantástico. Enrique, Ford es una de las marcas más avanzadas en este tema, más avanzadas. La F-150 de Estados Unidos es una cosa impresionante, me tocó verla allá. No nada más sirve para mover el auto, sirve para dar energía A las casas. A las casas, sí. a las casas. Es decir, es verdaderamente, es una innovación muy de avanzada. Cuando vayan a Estados Unidos la pueden ver o la pueden ver en YouTube. Es una cosa tremenda y sobre todo pensando en el mercado en el que llego y bajo mis herramientas y ahí mismo la conecto en la camioneta. O sea, la camioneta es mi centro de energía y utilizo mis herramientas con la energía de la camioneta. Ford, que ya logró eso, ¿cómo está viendo este proceso a nivel mundial con estos datos que nos da Thomas? 30% en China, 20% en Europa, 5% en Estados Unidos. El dato que nos da Eduardo, 0.25 en auto eléctrico en México, 4,5% ya cuando sumamos híbridos plug-in o híbridos no necesariamente enchufables. Ford, ¿qué está viendo hacia adelante? Considerando todas las variables que Eduardo y Tomás ya nos comentaron, que son difíciles, sobre todo lo que tenga que ver con inversión gubernamental, sea incentivo, red eléctrica, instalación de electrolineras privadas y públicas en algunos casos, etcétera, ¿no? Nosotros creemos, en promedio, hablando en general por toda la industria, no como Ford, que el cambio hacia la electrificación es inevitable. O sea, que vamos a ir todos para allá, vamos a ir todos para allá. Para mí es prácticamente un hecho. Comentaba Tomás que falta la aprobación final y lo están discutiendo, pero Europa ha sido muy claro, para el 2035 no puede haber autos de combustión interna. Insisto, no está fijo ni escrito en piedra todavía, pero para allá la tendencia de los Estados Unidos es prácticamente igual, excepto el año que puede haber 2-3 años de diferencia, ¿no? Pero recordemos todo que el tema de electrificación está pegadísimo a otro tema que no hemos mencionado y que es únicamente posible por la electrificación de los autos, que es el tema de la conducción autónoma, que ha sido muy controversial por muchos temas que ustedes han visto en la prensa,
pero que cuando te vas, ya hasta, hay 5 niveles de autonomía, ¿no? Que se reconocen. Cuando ya llegas al nivel 3, y ya no te digo el 4 o el 5, todos los programas de software con inteligencia artificial que se escriben hace que el auto sea muchísimo más eficiente en todos los sentidos y más user friendly, ¿no? Más amigable con cómo interactúa uno como hay gente que no le gusta, ¿no? Hay gente que preferiría tener todavía autos de cambios manuales porque le gusta lo deportivo. Tío, hay mucha controversia en los medios, pero yo te diría que la electrificación es inevitable. Yo te diría que la autonomía va a ser inevitable, aunque siempre va a haber una porción, mercados niche, mercados muy pequeñitos para otros tipos, pero la tendencia es para allá. Ahora, la rapidez de esa tendencia, la curva de aceleración, va a depender muchísimo de la evolución en la tecnología de pilas. Te decía, ahorita estamos en la primera etapa de pilas secas, de pilas húmedas, vamos a irnos a pilas de estado sólido, y luego hay muchos estudios científicos de otro tipo, ¿no? Hidrógeno, otro tipo de materiales, empezar a usar capacitores gigantes en lugar de pilas, que un capacitor técnicamente hablando es una pila, pero bueno, es otra tecnología ligeramente distinta, y así, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no es para dónde vamos, ya estamos apuntados a esos dos temas. Lo que es tema es qué tanto nos va a tomar llegar ahí. Insisto, Europa aspira al 2035, Norteamérica aspira al 2040, en fin, lo único que está en la mesa de discusión es qué tan rápido o qué tan lento vamos a ir ahí. Luego, dentro de ese tema, pues ya lo mencionaron, hay regiones y hay regiones, ¿no? Claramente Tomás hacía referencia, también China lleva la punta. ¿Por qué? Porque es un mercado gigantesco, porque tienen condiciones de mercado muy especiales, porque tienen litio, tienen cadmio y todo esto, ¿no? Entonces, digamos, es claro el liderazgo que estamos teniendo en Medio Oriente. Después Europa y Norteamérica van a crecer más o menos al mismo ritmo, ¿no? La gran incógnita es qué pasa con el resto del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con otras partes del mundo que en términos de mercado y en términos socioeconómicos pues íbamos 3 pasitos atrás, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, insisto, son las interrogantes que todo mundo tenemos, ¿no? Gracias, Enrique. Cuando hablas 2035, de repente lo vemos así como muy lejano. 2040 podemos estar sentados o podemos estar porque tenemos a muchos colegas empresarias y empresarios que nos están viendo a través de en vivo, a través de las redes. Podemos decir, bueno, 2035, 2040, pero de repente volteemos hacia atrás y preguntémonos qué estábamos haciendo en el 2009. Es decir, hoy en el 2009, ¿qué estaba haciendo que si ahorita me dijeran que estaría recibiendo mensajes por WhatsApp, en 2009 no había WhatsApp, estaban haciendo el Facebook, diríamos, no, allá en el 2022 veo, ¿no? O sea, 13 años se van volando, 18 años se van volando. Hubiéramos comprado acciones. Entonces, necesitamos que un empresario, una empresaria se lance a las electrolineras. Ahí están las oportunidades. Enrique, tú como el director de manufactura de todas las plantas de Ford en México, tanto vehículos como motores, tienes una gran responsabilidad y además como director de calidad, tanto de manufactura como de calidad de lo que se importa. Correcto. ¿Qué es, en dónde están las áreas de oportunidad para los empresarios, para nosotros los empresarios en México, para ser agentes que nos subamos a esta tendencia de una manera positiva? O viéndolo desde otra manera, ¿qué te preocupa como director de manufactura con respecto a la proveeduría en el cual los empresarios nos tenemos que poner las pilas? Muy bien, pues para situarnos en el contexto de la base de proveeduría de México. Como ustedes saben, México es muy fuerte en toda la franja norte de México, toda, desde Baja California hasta Tamaulipas, y obviamente el área más fuerte de todas, que es la región del Bajío, ¿no? Toda la parte de producción de Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes, donde hay grandes plantas de todas las, San Luis Potosí, toda la parte del Bajío, ¿no? El problema está que la base de proveedores en México se ha expandido tanto en los últimos 10 años
que prácticamente, hablo promedio, todas las armadoras, ahora nuestro límite es el porcentaje de contenido nacional en relación a lo que está firmado con el Tratado de Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Es decir, ya casi estamos en el límite, tanto, sobre todo las armadoras principales grandes, ¿no? Stellantis, que era Chrysler, Ford, General Motors, etcétera, ¿no? Cada armadora tiene una situación tantito diferente, pero todas nos estamos acercando peligrosamente ahí. Tenemos una base de proveedores muy buena. Las plantas primarias que tenemos de todas las armadoras son muy buenas. México tiene una mano de obra muy disciplinada. Tenemos una cultura que honra el trabajo, tanto en términos de calidad, de asistencia, en fin. Yo creo que tenemos esa suerte. Entonces, el crecimiento futuro en la base de proveedores está en cómo va a continuar esa relación de comercio con Norteamérica. Algunas armadoras, entre ellas nosotros, de hecho la producción de autos eléctricos nuestra, el 50% va para Europa, y en Europa, aunque son menos agresivos comercialmente hablando, tenemos el mismo problema arancelario, ¿no? Que básicamente infla mucho el tema de precio de los autos y todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que buscar a través de asociaciones como la mía, como etcétera, etcétera? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo es ese networking con el gobierno, los gobiernos, para empezar a tratar de modificar los tratados de comercio que tenemos, ¿no? Esa relación es, sobre todo con Estados Unidos, es particularmente difícil, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando en eso. Dicho lo cual, ya estamos produciendo autos eléctricos en México. Desde hace muchísimos años, todas las armadoras entramos con el tema de los híbridos, que digamos fue la primera fase de electrificación, y ahora estamos con autos fully electric, ¿no? O sea, totalmente eléctricos. Como les decía, la tendencia es que los tres componentes primarios que les mencionaba, que es el banco de pilas, que es los motores eléctricos y el transeje electrónico, la tendencia es las armadoras armárnoslos a nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, los Tier 2 o la segunda capa de proveedores, pues ahí está la enorme oportunidad de participar con eso, ¿no? Hay otro diferenciador que es la parte de software, ¿no? Eso no es manufactura, típicamente es desarrollo del producto, pero nuestras escuelas de ingeniería, particularmente todas nuestras universidades, tienen que crecer muchísimo en ese ámbito, ¿no? Yo sé que está de moda y lo vemos en todas partes, y es más, ya ni nos damos cuenta, ¿no? Pero todos los programas de inteligencia artificial están gobernando todos los mecanismos que utilizamos, desde el teléfono, ¿no? Desde cada vez que entras a Facebook, desde cada vez que entras a Instagram, ya te adivinan hasta qué vas a comer por la tarde, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los autos, ¿eh? Los autos eléctricos, de hecho los no eléctricos también, ya están permanentemente conectados a través de una red. Por eso otro de los grandes temas de software es la conectividad, por ejemplo, que el auto se estacione solo, que te quite del tráfico. El tráfico, las vías de transporte de la ciudad es todo un tema también, ¿no? Mientras más semáforos haya, pues más ineficiente es el auto, el motor, más se desgasta, ¿no? Mientras tengamos ciudades que tengan vías que no tienes que estar pare y pare cada 50 metros, pues todo el auto se comporta de una manera más eficiente. Entonces, y creo que ninguno de nosotros mencionó ese tema, ¿no? Mientras no hay inversión en las ciudades, mientras no se desarrollen calles, bulevares que no requieran de estar deteniendo el tráfico, pues todo este tema de la electrificación y la autonomía se van a facilitar un montón. Qué interesante que este es un tema pues totalmente holístico, 360 grados, es decir, tiene muchas perspectivas. Nos quedan tiempo para dos preguntas. Yo quisiera preguntarte, Eduardo y Tomás, ustedes seguramente participaron de una manera muy importante en las negociaciones desde el punto de vista automotriz del Tratado de Libre Comercio y lo que es ahora el TEMEC. ¿A qué nos comprometimos como país, como México, en el aspecto del cambio climático, de la huella de carbono y de la electromovilidad? ¿A qué nos comprometimos como país?
¿Qué es lo que tenemos que cumplir para estar, vamos a llamar así, al día con el tratado? Si quieres, empezamos con Tomás y luego Eduardo. Me parece que estás en mute, Tomás. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, perfecto. Eduardo me corregirá porque él estuvo mucho más involucrado en la renegociación del tratado que yo, pero explícitamente, desde lo que yo conozco, el tratado no tiene provisiones específicas que tengan que ver con los autos eléctricos, más que en la definición de que la batería del auto eléctrico es un componente especial o algo, como le llamaron, y tiene que cumplir con la regla de origen. Y esto reforzado ahora por la legislación que acaba de implementar Estados Unidos, que obliga a que las baterías prácticamente sean fabricadas en Norteamérica, ¿no? Más allá de eso, no hay una obligación, porque el capítulo ambiental del TEMEC habla en términos generales de que los gobiernos se encargarán o procurarán de que se aplique la legislación referida al medio ambiente al pie de la letra en cada uno de sus territorios, ¿no? Y que sobre todo las empresas involucradas en la cadena de suministro del TEMEC pues cumplan con los requisitos respectivos de sus países, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no va la cosa, pero déjame, aprovechando que me dieron la palabra y seguramente el tiempo se nos va, agregar un tema más. Decía Enrique que ya es una realidad, y por supuesto, ya es una realidad la fabricación de autos eléctricos en México, y de hecho Ford fue el pionero ahí, en Cuautitlán, pero también, por ejemplo, Volkswagen y Audi acaban de anunciar inversiones importantes en sus plantas en Puebla para fabricar autos eléctricos. Creo que General Motors hizo lo propio en Saltillo, etcétera. Entonces, la industria automotriz mexicana, que tiene una capacidad de producir 5 millones de vehículos y estamos apenas en el nivel de 3 punto y algo millones, pues tiene toda la posibilidad del mundo de integrar modelos eléctricos en sus fábricas existentes, ¿no? Como explicaba Enrique, sin mayor problema. Realmente el personal en términos generales pues está capacitado, sabe fabricar coches y también sabe fabricar eléctricos. Entonces yo creo que esas premisas están dadas. En Estados Unidos está pasando algo similar, construcción de nuevas fábricas para autos eléctricos por parte de Hyundai, por parte de Rivian, por parte del mismo Ford, ¿no? Entonces, la actividad de inversión, tanto de las armadoras como de toda su cadena de suministro, para insertarse en el tema de los autos eléctricos, está en camino y se está dando en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que México aquí tiene. Y finalmente llegamos a que México tiene la misma oportunidad que otros países de insertarse en esa cadena de suministro de autos eléctricos, siempre y cuando podamos generar en México las condiciones que buscan los inversionistas, sea para autos eléctricos o no, ¿verdad? Para comprometer su capital e invertir en México en nuevas plantas, en renovación de las plantas. La estabilidad de los tratados es fundamental, ¿no? México ha sido atractivo para la inversión de la industria automotriz en los últimos 25 años, básicamente por tener esa red de tratados comerciales que tiene, sobre todo con Estados Unidos, pero también con otros países. Esa la tenemos que conservar. Ese va a ser el sine qua non de la industria automotriz también para los autos eléctricos. Y sí, tiene razón Enrique, los nuevos acuerdos que se hicieron con el TEMEC no necesariamente nos facilitan esa labor, pero pues yo creo que vamos a tener que vivir con eso, ¿no?
Entonces, infraestructura para que vengan nuevas empresas y es la que hay que generar. Y otra vez, aquí regresamos al papel de los gobiernos que nos ayuden. Y aquí los gobiernos de los estados tienen más posibilidad de intervenir en generar la infraestructura necesaria para que la industria crezca en términos de, por ejemplo, capacidad de energía eléctrica disponible, carreteras, ferrocarril, etcétera, etcétera, ¿no? Fantástico, Tomás, muchas gracias. Eduardo. Bueno, ya lo adelantaba Tomás. No hay como tal una disposición explícita que nos lleve a compromisos como los que se hacen en la COP, ¿no? En materia de cambio climático a nivel multinacional. No hay compromisos como tal, pero también él ya indicaba, sí hay un compromiso, y lo enlazo con el tema que también ya mencionaba Enrique, de la regla de origen. Sí hay una disposición, como decía Tomás, para que en lo que son los componentes esenciales o los core components, como le llaman en inglés, estos componentes esenciales son 7 y entre los 7 están las baterías eléctricas de vehículos del tipo del que estamos hablando aquí, sean eléctricos o híbridos que requieren baterías. Para vehículos de combustión interna, este séptimo componente no aplica y son solo 6 componentes esenciales. La regla de origen lo que te obliga es el 75% del contenido de esos componentes en promedio, que ese fue un gran logro al final, porque puedes tener unos por arriba y otros por abajo de 75. En promedio tienes que cumplir con el 75 después del periodo de transición. Ese periodo de transición depende de cada armadora. Si negoció un esquema de transición distinto al del tratado, el tratado solo te daba 3 años, pero podías negociar un esquema alternativo de transición con el gobierno de Estados Unidos para poder exportar el vehículo, 0 arancel, pero con un compromiso de cumplimiento no más allá del 2025, 1 de julio. Pero además, allá en lo oscurito te sacaban un compromiso de inversión de una planta de motores, de transmisiones o incluso de una planta de autos, para darte más espacio para que en el 2025 tengas que cumplir con el 75% de contenido en el auto, 75% en los componentes esenciales. Y es una piedra grandotota en el zapato. Pero es una gran oportunidad para nosotros los empresarios en México. Sí, porque cuando hablamos de este tema del nearshoring o este tema de cómo traer a la proveeduría a Norteamérica, en este caso México levanta la mano, dice, bueno, sí a Norteamérica, pero sí a México. Pero no deja de ser una amenaza. Y como bien lo dice Enrique, bueno, no necesariamente nos gusta porque no veo por dónde ni cómo vamos a llegar al 75, dirán algunos. Pero quiero pensar que el uso de esta transición al 2025, en el entendido de que todas las armadoras negociaron, además la negociación es por modelo, porque puede haber modelos que cumplías, pero hay modelos que dices, yo no cumplo. Bueno, no más allá de 1 de julio de 2025 tienes que cumplir, lo subrayo. Tomás dijo algo al final muy importante. Yo no veo cómo vamos a cambiar eso. Y yo digo, bueno, es cierto. Se dejó un pequeño espacio donde dice, a los 6 años vamos a revisar todo cómo está funcionando. Digo, la puerta de emergencia. Tomás está siendo realista, yo también debería hacerlo y decir que no hay tal, pero bueno, si no hay fabricación de baterías en Norteamérica suficiente para la demanda de baterías en Norteamérica, ¿cómo vas a obligar a que las baterías sean de Norteamérica? Entonces, en ese momento dirás, oye, pues está muy bien, pero nadie se puso
no hay fabricación de baterías en Norteamérica, revisemos ese compromiso del séptimo componente esencial, que son baterías para vehículos eléctricos o híbridos. Entonces, creo que es muy importante, tu pregunta es muy relevante, pero el comentario de Enrique desde la manufactura es también muy relevante, donde dice, híjole, es que si no me pusieran esa piedra en el zapato yo estaría más cómodo, porque con Europa lo que hicimos fue decir, oye, las baterías eléctricas no me las pongas allá adentro. ¿Por qué? Porque el 50% de lo que exportó de Ford, y de hecho fue puesto por Ford en la mesa en Europa, para decir, yo sí quiero exportar, voy a estar exportando, y yo no quiero que esa sea una piedra en el zapato en mis exportaciones a Europa, conforme al tratado y, digamos, el nuevo acuerdo renegociado con Unión Europea. Y quitaron la parte de la batería entonces. Sí, aunque, como lo dice él, lo mejor era que ni siquiera estuviera mencionado, Okay. como estaba antes. El problema es que las baterías se han vuelto un tema, como en Estados Unidos, de que las baterías se hagan en Norteamérica, se hagan en Estados Unidos. Nosotros decimos, bueno, en todo caso que se hagan en México, ¿no? Pero si no se llegan a hacer, en el sexto año tendremos que estar hablando de un cambio al tratado, poniéndolo en la mesa, de que nadie va a cumplir. Estimados colegas, la verdad pudiéramos quedarnos horas, es apasionante y además pues nos apasiona el tema automotriz. Pudiéramos quedarnos horas, pero el tiempo se nos ha ido terminando. Yo quisiera que no nos fuéramos sin un mensaje final de cada uno de ustedes. Un mensaje final hacia este auditorio de empresarios y empresarias que estamos siempre buscando cómo entender el entorno, entender las tendencias y poder migrar nuestros modelos de negocio y adelantarnos para subirnos en el momento adecuado a la ola. Y esta es una muy fuerte tendencia que es todo lo que tiene que ver con las energías limpias en su conjunto, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Enrique, un mensaje final a todo el grupo de Canacintra. Les decía, el tema no es cómo vemos el presente ya se nos fue en términos de tecnología, ya no existe, ya lo tiene alguien. El tema es cómo aprendemos y nos conectamos con el futuro, porque la oportunidad realmente está en lo que viene, no en lo que está. Yo sé que soy muy filosófico, si ustedes gustan, muy genérico, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. La buena noticia es que antes cuando hablábamos de futuros, hablamos en ciclos de 8 años, de 6 años, ¿no? Ahora en el peor de los casos hablamos ciclo de producto de 3 años, ¿no? Entonces, no está tan difícil. Antes proyectar a 5, 6, 7, 8 años a lo mejor era difícil porque son bastantes años. Proyectar a 3 años no está tan difícil. Entonces hay que tener esa visión empresarial desde el punto de vista financiero, tecnológico, de networking, de know-how, y en eso empezar a cada uno a hacer su planificación estratégica y táctica, ¿no? De cómo van a entrar a ese mercado futuro de 3 años, ¿no? Por lo demás, muchísimas gracias de nuevo, retiro mi agradecimiento por la invitación y además me da mucho gusto estar aquí platicando con todos ustedes, un placer, gracias. No, muchas gracias a ti, Enrique, y definitivamente ese mensaje es muy poderoso. O sea, ya lo que está sucediendo hoy, ese ya es pasado. Es como vemos 3 años adelante, 5 años adelante, y la verdad es un orgullo que un hermosillense esté dirigiendo toda la manufactura de una marca tan importante como Ford en México. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Eduardo, por favor, mensaje que nos quisieras subrayar. A mí me atrajo mucho el nombre del evento, porque si este es un encuentro de negocios, tu pregunta viene mucho al lugar. Digo, puede ser muy interesante todo lo que dijimos, pero al final del día es ¿en dónde están las oportunidades? Y yo creo que sí tenemos que dar un pasito hacia atrás y decir, a ver, este último tema que tocamos de la regla de origen,
lo podemos tocar desde el ángulo de lo difícil que viene para la industria, porque alcanzar el 75%, Enrique no duerme ahorita y a lo mejor es una gran oportunidad, ¿eh? y yo lo puedo ver como consultor en el sentido de la gran oportunidad. Pero además puedes usar, ahora sí que hablando de inteligencia artificial, puedes usar algoritmos, ponerlo en la computadora, con mucho gusto se los hago, y de verdad llegar a decir, a ver, ¿en dónde están esas oportunidades? ¿Dónde está lo que viene de lugares en donde no me permite cumplir la regla de origen que yo puedo fabricar aquí? Así es. ¿En dónde están esas oportunidades? No solamente para las armadoras de México, las armadoras en Norteamérica. ¿Por qué? Porque no nada más es México el que está trayendo insumos de fuera de la región. Y esos insumos que vienen de fuera de la región es una oportunidad que la gente le ha llamado el nearshoring. Yo le cambié el nombre y le llamo el friendshoring. ¿Por qué es el friendshoring? Porque Estados Unidos requiere reducir sus vulnerabilidades de importaciones de fuera de la región, de lugares que lo hacen muy vulnerable. Y entonces el speech, este argumento de Estados Unidos dice, debemos de regresar las cadenas de valor a Estados Unidos. Y yo digo, sí, no, a Estados Unidos, a Norteamérica. ¿Por qué? ¿Por qué a Norteamérica? Porque si lo que quieres es reducir esas vulnerabilidades, México es un país amigo y es el friendshoring, es tráete a lugares en donde tú te sientes cómodo. México es un lugar para poder reducir esas vulnerabilidades en el tema de las cadenas de valor. En un momento crítico, yo quiero dejarle a la audiencia cifras que son impactantes, hablando del mercado de autos en México. Se anunció que los autos en México, en agosto, vienen creciendo casi 10%, no, perdóname, en octubre quise decir, casi 10% respecto a 2021, enero-octubre. Y yo les digo, hombre, no hagan trampa. La comparación no es enero-octubre 2021. Ven el 2016. Es 2019, es prepandemia. Cuando yo comparo prepandemia y lo traigo aquí, la producción está 15.2% abajo enero-octubre 2022 comparado con enero-octubre 2019. El consumo, las ventas, están 18.2% más abajo enero-octubre 2022 comparado con 2019. Y las exportaciones 16.9% abajo comparados con el 2019. La comparación correcta es contra el año prepandemia, no es contra el año pasado. No se vale. ¿Por qué hago este énfasis? Porque como dijo Tomás, hay mucho todavía cancha por crecer. Alcanzamos 3.8 millones de unidades producidas en el 2019 y en el 2021 apenas alcanzamos los 3 millones. En el 2021 estábamos en el dato anual 21% abajo comparado con 2019. Hay mucho por crecer. Pero en el mucho por crecer nos viene encima, el 80% lo exportamos, con reglas de origen estrictas, porque además el 70% de eso va a Estados Unidos, lo que hace que el 56% de nuestra producción va a Estados Unidos, con una regla que viene no estricta, sino lo que le sigue. Y a mí me gusta ver eso, Silvia, como oportunidad. Oportunidad para los que nos están escuchando. Hay que hacer análisis. Hay que ver dónde, hay que ver quiénes, etcétera. Pero por supuesto que sí, sí hay oportunidades. Interesante, Eduardo, definitivamente. Y así hay que verlo, oportunidades. O sea, si estamos produciendo 3 millones de unidades cuando en el 2019, yo mencioné ahorita 16 porque pues, ustedes sabrán muy bien que fue el pico de la mayor, el año de mayor venta, pero tienes toda la razón, hay que verlo prepandemia. 3 millones de unidades, tenemos una capacidad de 5, nos decía Tomás. Es decir, traemos 2 millones de unidades de capacidad instalada ociosa, si lo queremos ver así, y además tenemos que cumplir a partir del 1 de octubre del 2025 con el tema de las reglas de origen. Entonces, así es. Entonces, esa es una gran oportunidad para
todo el sector empresarial, porque Enrique seguramente es uno de tus grandes retos y de esas cosas que te quiten el sueño. ¿Cómo le voy a hacer para cumplir por unidad con el 75%? Es todo un reto. Fantástico. Tomás, por favor, el comentario que quisieras subrayar, mensaje que nos quisieras dejar aquí a todo el equipo de empresarios, todos los colegas. Sí, muchas gracias. Conectándome con lo que acaba de decir Eduardo y también Enrique, las oportunidades ahí están, la capacidad existe, las condiciones para que haya más inversiones, nuevas inversiones, se van a dar, quizás no en todos los estados, pero en algunos estados se están dando y se van a seguir dando, pero creo que nos falta un elemento que los empresarios tienen que tomar en cuenta. El desarrollo sostenible de la empresa no consiste solamente en estar involucrado en la electromovilidad, sino que significa que hacer que la empresa misma en su modelo de negocio se vuelva sostenible. ¿A qué me refiero? A la responsabilidad ecológica, a la responsabilidad social y a la gobernanza con integridad, o sea, lo que hoy llamamos ESG. Eso es lo que tienen que reforzar las empresas para que sean competitivos en el futuro y puedan aprovechar estas oportunidades. Y en la gobernanza, específicamente, estoy hablando de códigos de integridad que funcionan como tales, cumplimiento normativo o compliance, bien formalmente implementado, y una gestión de riesgos operativos que abarque todas las actividades y las responsabilidades de la empresa. Esa es la parte donde los empresarios se pueden preparar mejor de lo que están preparados hoy para poder aprovechar las oportunidades del futuro, porque sus clientes del futuro, llámense armadoras, grandes proveedores Tier 1 o los clientes finales, les van a cuestionar, les van a pedir las acciones de sostenibilidad que están tomando dentro de sus propias empresas. Y ese es el mensaje que les quisiera yo dejar. Gracias. Fantástico, Tomás. Pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestros tres panelistas. Tomás Karek, Eduardo Solís, Enrique Araiza, muchísimas gracias, muchas gracias a los tres por, primero, por aceptar estar aquí con nosotros en Canacintra, engalanar este panel y segundo, por compartir tan abiertamente sus experiencias. Muchas gracias. Creo que tenemos Julio, adelante, te cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero. De esta manera agradecemos a nuestros panelistas su participación. A continuación procederemos a la entrega de reconocimientos precisamente a través de quien el día de hoy está organizando este encuentro, como lo es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Hermosillo. Está otorgando este reconocimiento a Tomás Karek por su valiosa participación precisamente en este encuentro de negocios. Ya lo estaremos entregándoselo personalmente a Tomás y con esto agradecemos su participación. Muchas gracias, Tomás. Felicidades, un aplauso. Gracias, gracias. Voy a ir. Nos vemos pronto. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias otra vez. Al contrario, gracias a ti, Tomás, por participar con nosotros el día de hoy. Voy a invitar a la licenciada Irma Laura Murillo Lozoya, quien es Contralora Municipal, para que haga entrega del reconocimiento al doctor Eduardo Javier Solís Sánchez. Solicito la presencia del ingeniero Gabriel Cepeda Vázquez, vicepresidente Región Pacífico Norte de Canacintra, para que haga entrega del reconocimiento al ingeniero Enrique Araiza Méndez.
Muchas gracias al ingeniero Gabriel Cepeda por participar. Solicito la presencia de la doctora Gerty Agras, titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, precisamente quien hace entrega a nuestro moderador, al ingeniero Darío Sánchez Valle. Con esto reconocemos la aportación importante como moderador y también como conferencista. Él tuvo a su cargo la apertura de este día de actividades, de este segundo encuentro de negocios 2022 que Canacintra Hermosillo ha organizado. Así que pues de esta manera damos por concluido el panel de proyección de la industria automotriz hacia la electromovilidad. En unos momentos más estaremos iniciando la ceremonia de premiación del Industrial del Año y Mujer Sin Fronteras. No se lo pueden perder. A todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos a través de redes sociales. Ya regresamos, nos preparamos para tan importantes reconocimientos. Gracias a todos por estar.